Bienvenidos oyentes apasionados por la ciencia y la naturaleza a un nuevo episodio de Fuerza Potros. Una producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy nos sumergimos en el emocionante mundo de la zootecnia y la ecología, dos campos que nos conectan directamente con nuestro entorno y sus habitantes. ¿Listos para explorar descubrimientos científicos y consejos prácticos? Prepárense para un programa lleno de conocimiento y acción. ¡Iniciamos! ¡Fuerza Potros! Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad? Este es su programa Fuerza Potros, el programa de la Facultad de Zootecnia y Ecología. Yo soy Andrés Martínez y es un gusto siempre estar aquí con ustedes en esta estación de radio, en el 105.3 de FM, 88.1 FM. Saludos a todos nuestros amigos de Parral, Cuauhtémoc, Delicias, que nos sintonizan a través de las ondas hercianas. Un saludo a los que nos ven por YouTube, Instagram, Facebook. Gracias a todos ustedes. El día de hoy en este programa tenemos a un invitado muy especial, un catedrático de la Facultad de Zootecnia y Ecología, doctor Daniel Díaz Plasencia. Buenos días. Un gusto, Andrés. Bonito día para todos los que nos hacen favor de sintonizarnos esta mañana. Quisiera conocer cómo fue que Daniel, el doctor, llegó a tierras chihuahuenses, porque sabemos que eres de Jalisco, ¿no? Sí, originario por allá. Mira, yo soy originario de un rancho que se llama San Nicolás, que está en el municipio de Ixtlahuacán del Río, a 45 minutos de Guadalajara. Yo egresé a la Universidad de Guadalajara, en este caso Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Estudié la carrera de ingeniero zootecnista y en este caso el perfil de ingeniero zootecnista me lo dan porque el título es ingeniero agrónomo. La Universidad de Guadalajara como tal no tiene el título como ingeniero zootecnista, sino las áreas finales nos dan esa parte de especialidad. Aunque las especialidades, ¿no? Las especialidades porque está forestal, fitotecnia. Y en el 2004 yo llego a este bendito estado, lo puedo decir así porque no conocía, fue la primera vez que yo llegué aquí a Chihuahua en el 2004. Hice estudios de maestría del 2004 al 2006 en el área de nutrición animal. En Guadalajara todavía no había esa especialidad, por eso fue motivo de trasladarme a Chihuahua. Posterior, terminando estudios principalmente de lo que viene siendo la maestría, me voy a Estados Unidos un año a trabajar en granjas de cerdos, principalmente a Murphy Brown. Después regreso por cuestiones familiares otra vez a apoyar a un negocio familiar de planta de alimentos en Guadalajara. Y para el 2009 ingreso a estudiar el doctorado aquí en lo que viene siendo la Facultad de Zootecnia y Ecología. Y pues fueron prácticamente hasta el 2011. También mi perfil, mi área de especialidad es nutrición animal. Y a partir del 2012, 1 de octubre, entro a formar parte de la planta docente como catedrático de tiempo completo aquí en la Facultad de Zootecnia y Ecología. Y desde entonces. En octubre, cumplimos 12 años ya como maestro. El tiempo se va muy rápido. Esa es una grande de las realidades. Oye, pero ¿cómo tomaste la decisión de estudiar primero la carrera la especialidad de zootecnia? Porque se había varias especialidades. ¿Por qué zootecnia? Mira, en el caso, mi familia principalmente nos hemos dedicado todo el giro de la alimentación en animales. Tenemos una planta de alimentos familiar. Entonces, para mí era de alguna manera obligado a estudiar ese perfil para poder ayudar a mi familia. Entonces, cuando llego yo aquí a Chihuahua, pues veo más oportunidades de seguir trabajando, de poder laborar y especializarme principalmente en esta área. Al día de hoy puedo seguir ayudando, en este caso, a mi familia a distancia. Y puedo seguir ayudando, sobre todo ahorita colaborando con la empresa Alcodesa en Ciudad Delicias a nivel de distancia como asesor externo. Y aparte, pues nos damos cuenta que la nutrición animal es un área muy padre, muy bonita, donde el reto más fuerte es optimizar los recursos alimenticios. O sea, hablamos de un 65% de que es alimento, por lo cual buscamos desarrollar estrategias técnicas que sean viables para bajar costos de producción. Y para garantizar la nutrición y el bienestar animal hoy en día principalmente. Ese tema lo platicaremos más adelante a detalle, lo de perfecto. Bienestar animal, porque ¿cuántos años? Bueno, vamos a empezar con eso. ¿Cuántos años tendrá ya esta cultura del bienestar animal? Mira, en el 2017, en la Facultad de Zootecnia y Ecología, ¿cómo nace esto? Ya había un reglamento que se había trabajado por otros compañeros profesores. El doctor Lorenzo, en este caso, era el que ya había trabajado en su momento ese documento. Yo fungí en ese entonces como coordinador de investigación y nos solicitaban a nosotros los maestros poder, en este caso, someter algún artículo a revisión para ser publicado
Algunas revistas les estaban exigiendo, en este caso, un comité, no lo teníamos. Entonces, para ese entonces, a mí me asignan principalmente desarrollar ese protocolo, principalmente para un manual. Me tocó ir a varias ciudades, sobre todo universidades. Estuvimos en Guanajuato, en Sinaloa, Universidad de Guadalajara. Total, se hizo un consenso donde se buscaba en ese entonces generar un reglamento de bienestar animal para todas las facultades. En ese caso, la Universidad Autónoma de México dice, no, cada quien tiene que hacer su reglamento de acuerdo a las necesidades que cada quien tiene. Y efectivamente, las condiciones que tiene la Facultad de Zootecnia son muy diferentes a las que tienen otras universidades. Entonces, lo que hicimos es alinear principalmente todo lo que viene siendo la infraestructura que tiene la escuela principalmente para poder velar por el bienestar animal. Uno de los grandes problemas que se ha presentado es el desconocimiento que hay en este tema. ¿Y a qué me refiero a desconocimiento? El primer punto es que muchas veces el propio investigador se siente atacado, como que se le quiere impedir hacer investigación. No es el punto, al contrario, es ayudar a que las cosas se hagan de la mejor manera y que se lo podamos transmitir a los jóvenes, en este caso a los estudiantes, porque son los que van a empezar a trabajar con temas de bienestar. Garantizamos principalmente las 5 libertades de los animales. ¿Qué es lo que buscamos? Que animales que están bajo nuestro resguardo en la Facultad de Zootecnia y Ecología, cumplamos con ese bienestar animal y, lo más importante, educar a los jóvenes, que lo ideal sería desde kinder empezar a trabajar con niños para tener una cultura totalmente diferente, con una mentalidad más responsable hacia el medio ambiente y a los animales. Pero así, en palabras más coloquiales, ¿qué es el bienestar animal? Mira, el bienestar animal nos habla principalmente del buen comportamiento de los animales, tenerles lo básico necesario para poder reproducirse, que tenga acceso a agua, alimentación, que tengan un espacio principalmente para poderse reproducir, mover, que lo tengamos protegido de las inclemencias del tiempo, que a la hora del sacrificio principalmente evitar la brutalidad principalmente, que sea una manera de insensibilizar al animal, desmayarlo en este caso para poderlo desangrar y poder hacer uso en este caso de la carne. Desafortunadamente esto pegó tanto que la mayoría, hoy en día todos los rastros tienen protocolos principalmente de bienestar animal, donde se busca erradicar el sufrimiento principalmente de los animales, y esto pues se ve reflejado también en la carne principalmente, en la calidad, pero lo más importante es la brutalidad que existe o existía todavía en algunos rastros desafortunadamente, y garantizamos principalmente esas 5 libertades, que el animal tenga derecho a ser atendido si hay problemas de enfermedad, que se pueda diagnosticar, que tenga alimentación, que tenga agua, que tenga un lugar para reproducirse, y pues con eso nosotros trabajamos en la Facultad de Zootecnia. Créeme que es muy interesante para nosotros empezar a bajar toda esa información, porque hoy en día de nada nos sirve a nosotros cuidar el bienestar animal en una unidad de producción si cuando se llevan el animal de ese rancho al rastro, lo golpean en el camino o llegan y lo maltratan allá, echamos a perder. Y por último, la pregunta obligada, ¿dónde inicia el bienestar animal? El bienestar animal inicia con el nacimiento del animal y termina con la muerte del mismo. Entonces buscamos en toda esa cadena productiva cuidar cada uno de los diferentes aspectos. A nosotros en lo principal en la Facultad de Zootecnia nos pega muy duro en la parte de investigación, en la parte de docencia. Si te fijarás por ahí en las unidades de producción tenemos animales que hay personas que están a cargo de esos animales, que podemos utilizarlos para pruebas de comportamiento. Si se necesitara hacer animales una prueba de fistulaciones, pues tendremos que evaluar cuántos animales serían, cuántos maestros lo pudieran utilizar para que ese animal permanezca el más tiempo posible, pero en condiciones óptimas para poder generar investigación. Fíjate, doctor, comentabas algo, ¿no? El fin también impacta en la calidad del producto, ¿no? Todo el tiempo, porque si tú tienes un animal demasiado estresado, o a la hora que va a ser ya sacrificado se estresa demasiado, lo empiezan a golpear, la carne principalmente manifiesta petequias, que son uno de los puntos principalmente donde la carne ya visiblemente, desafortunadamente, no tiene presencia para mercado. Y aparte es una carne que el color principalmente se transforma, se pierde. Y de veras, parece broma, pero falta mucha educación todavía en esa parte. Como cosa chusca, en uno de los congresos por ahí presentaron evidencias de lo que te platicaba, de qué me sirve que el productor cuide toda la parte del bienestar animal. Si el chofer, que es el encargado de llevarlo al rastro, los golpea. En una ocasión subieron a varios choferes y los trajeron a frenones y acelerones para que pudieran entender, a ver, ¿qué sientes tú? Es lo mismo que siente este animal. Entonces, la idea es sensibilizar, concientizar el producto que sea de la granja a la mesa, pero con un proceso de trazabilidad. Y falta muchísimo en este país. Europa va muy adelantado. Otro punto sería interesante es un código de barras cuando tú compres un kilo de carne donde sepamos todo lo concerniente a ese animal,
de dónde viene, de qué granja, qué edad se sacrificó, o sea, tenemos todo, pero hoy en día no existe, no tenemos nada. Entonces hay mucho por donde trabajar todavía. Es que recuerdo aquí en Lázaro Cárdenas, cuando era niño, mataron a un cerdo y me acuerdo que le metieron un picañero en el corazón, de veras, o sea, yo me quedé impresionado tanto que sufrió el animal, ¿no? Oye, el trauma que te quedó a ti. Sí, porque digo, ¿cómo sacrificar un cerdo de esa manera, no? Y yo no quise comer ese día. No, sí, es verdad. Y es impactante todavía, por ahí tú ves videos en el Estado de México sacrificando caballos o burros con martillo, un golpe en la cabeza, cuando hoy en día, principalmente por protocolo, es una descarga eléctrica principalmente en la cabeza del animal para desmayarlo y poder después cortar. Y en el caso de la Facultad de Zootecnia y Ecología específicamente, si te fijas a la hora de sacrificar aves, los pájaros que tenemos, se cuenta ya con ese protocolo principalmente de descarga eléctrica, en sensibilizar, otro método a través de pistola principalmente de perno. Entonces hay ya muchísimas principalmente cosas interesantes que se puede hablar de bienestar animal. Esto por una parte en este caso, pero un ejemplo, te has puesto a pensar animales que son transportados principalmente en barco, vía barco, principalmente de país a país. De Australia, ¿no? Por ejemplo. 3 meses, 4 para llegar a punto destino, los van engordando en el camino principalmente. Sí. Cómo simplemente el movimiento de las olas, cómo afecta tanto al personal como a los animales. Entonces, se cuida muchísimo exactamente el bienestar del animal porque al final de cuentas el producto se ve reflejado en la calidad. Entonces, si te fijas, son muchas cosas, igual lo que es en barcos, en trenes, o sea, en aviones para la parte de pollos, o sea, es una cosa impresionante que a lo mejor se desconoce muchísimo de este tema. Pero al final de cuentas, otra cosa interesante es que el mismo estado de Chihuahua tiene su propio reglamento, en este caso de bienestar animal, que ese le toca al municipio principalmente acotarlo. Algo muy sencillo. ¿Qué pasa? ¿Quién se encarga, un ejemplo, de las ferias de Santa Rita, Espogán? ¿Quién se encarga de verificar en este caso que los animales cumplan con esos estándares? Esa es la pregunta que está en el aire. Tiene que haber gente que cuide eso. A nosotros ahorita nos toca principalmente que ese reglamento que se elaboró en su momento, me acuerdo, se lo pasamos en ese entonces era la senadora Lilia Merodio, que estuvo en el Congreso también trabajando en el Senado haciendo exactamente esa iniciativa que se hizo Bienestar Animal, y sirvió ese documento que nosotros elaboramos ahí de la Facultad de Zootecnia y Ecología para poder desarrollarlo para otros fines y hacerlo ya ahora sí una ley principalmente. Y por último, ese mismo reglamento de la Facultad de Zootecnia, mucha gente no sabe que sirvió principalmente para otras escuelas, otras universidades como ejemplo, como modelo. En su momento a mí me tocó dar algunos cursos principalmente en algunas universidades que me invitaron, y el primer reglamento, el primer indicio que yo les decía, cada reglamento tiene que estar diseñado con la infraestructura que tú tienes, porque si quieres copiar un modelo que no tenemos, el primer sancionado eres tú, porque no cubres con lo que tienes. Entonces es un tema donde tienes que capacitar a la gente. Ese es el primer requisito, capacitar a la gente. Dice el dicho, es mejor enseñar que quitar mañas. ¿A qué me refiero? Cuando se habla de temas de bienestar animal, todos quieren estar ahí, pero a veces resulta que es el menos ético el que quiere estar ahí. Claro. Por eso se necesita mucho conocimiento, mucha preparación, y lo bueno es que este tema ya va abriéndose. Pero sí es importante aclarar que la mejor educación de bienestar animal debería de darse desde la primaria, para que cuando esos niños lleguen de profesionistas, ya llevan una cultura totalmente diferente a lo que hoy en día tenemos todavía. Oye, y en la experiencia, doctor, que tuviste acá en Estados Unidos, ¿cómo ellos ven este punto del bienestar animal? Mira, se supone que por reglamento todo está reglamentado, pero te das cuenta también que en la práctica no se hacen las cosas como tal. Un ejemplo muy claro en granjas de Estados Unidos, específicamente Virginia, en la parte de Pittsburgh, principalmente que estuvimos, todos los animales aquellos que por alguna razón estaban enfermos, no podían caminar, la idea era someterlos a una caja, principalmente con gas, principalmente se dormían y los animales quedaban. Pero te das cuenta que a veces no es así. El personal principalmente, sigue existiendo la brutalidad donde los azotaban con el piso, o sea, cosas que dices, bueno, se supone que estamos en el primer mundo y te das cuenta que las cosas no son. El problema, ¿dónde está? No es tanto. La empresa es quien debe vigilar que se hagan esos procesos porque hay protocolos. Uh-huh. El personal, desafortunadamente, para no batallar, prefiere hacer las cosas de una manera más fácil, pero cuando no se tiene desarrollado, en este caso, el sentimiento, el instinto, no sé cuál sea la palabra correcta, buscando el bienestar animal, se perjudica. Todo lo que son animales, exactamente un ejemplo, animales que por alguna enfermedad tienen un diagnóstico, se da un tratamiento, si no hay mejoría, ese animal se cuarentena principalmente 30, 60, 90 días, dependiendo qué tipo de antibiótico se utilice. Posteriormente, se va a rastro. Malamente, ¿qué pasa en México?
Se enferma el puerquito, casi le rezamos a ver si se alivia. Si vemos que está en peligro de muerte, le hablamos al carnicero a ver cuánto nos da. O sea, desafortunadamente hay que decir las cosas como son. Pero sí hay una cultura totalmente diferente. Ese animal se sacrifica simplemente con pistola de perno, se lleva a un contenedor y eso, todo lo que son residuos, placentas y todo lo que tiene que ver de la industria de las granjas principalmente, se van a elaborar harinas de carne principalmente para poder ser utilizadas en dietas para mascotas o en otro tipo de cosas. Sí, croquetas. Pero vemos que es totalmente diferente, ajeno a que ha habido un crecimiento en México tremendo del bienestar animal. Ahora ya se habla más de bienestar animal. Nosotros en la Facultad de Zootecnia, cada uno de los maestros, de acuerdo a su tema, habla de bienestar animal, si es en aves, si es en ganado de carne, si es en ganado de lechero. Ahí le estamos apostando mucho a los jóvenes. Y la idea nuevamente es que esto permee principalmente a productores, porque ese es otro tema importante. ¿De qué me sirve a mí cuidar el bienestar animal? Pero si yo como productor empiezo a seguir dando pollinazas, otro tipo de alimentos, clenbuterol, promotor, o sea, es una serie de cosas que la verdad se salen de contexto. Y dices, bueno, entonces, ¿de qué sirve el bienestar animal si al final de cuentas el perjudicado es el consumidor final? Entonces, pues son muchas cosas que puede uno detonar de pero el primer tema es un reglamento, hacerlo de conocimiento de toda la comunidad universitaria, que de hecho ya está aprobado ese reglamento aquí por Consejo Universitario. Le acabamos de dar, ahora que se hizo la integración de ya del Comité de Bienestar aquí en la Facultad de Zootecnia, y se hizo otra revisión ese documento para ser pasado otra vez nuevamente a lo que viene siendo Consejo Universitario. Y el paso siguiente es, una vez que esté, empezar a bajar esa información tanto a directivos, a personal, a todo el personal, porque el reglamento de bienestar aplica desde el mando más alto hasta el mínimo, porque eso es algo interesante. Todos debemos de tener el conocimiento principalmente de ese tema, y más cuando es un reglamento. Desafortunadamente, ¿qué pasa? Decimos un reglamento más, uno menos, pero cuando hay una sanción, ahí es donde todo el mundo quiere decir el reglamento. Eso es lo que se usa. Déjame, me regreso, déjame ¿Sí? estudio ahora sí. Esa es una de las cuestiones que desafortunadamente sigue sucediendo y sigue existiendo. Lo que pasa es que es natural en el ser humano, ¿no? Oponerse al cambio. Sabemos que es que el productor dice, yo lo hacía así y funcionaba. Bueno, pero si ahora lo haces así, mejoras otras cosas, que estamos hablando del producto final. Algo tan sencillo del bienestar, por ejemplo, corrales de exportación principalmente, la zona de Cuauhtémoc, por decir un tema, tienen ellos ráfagas de viento muy fuertes y el ganado muchas las veces tiene que resistir, y parte de esa energía metabólica que tiene, pues no gana peso porque tiene que aguantar las inclemencias del tiempo. Ya no se diga si es en diciembre, principalmente en invierno. Otros productores, mis respetos, han apostado en tecnología ya hoy en día para poder proteger los animales, con mallas principalmente para tratar de bajar la intensidad del viento, poner corrales con lámina para poder que el aire pueda fluir y el animal tenga modo de poderse de alguna manera tener sombra. Entonces, son cosas que muchas veces la gente los ve como una inversión, pero el hecho de tener un sombreadero, un confort, denota bastante. Por comentarte algún ejemplo, en el caso de las aves, el sistema de confort de un ave principalmente es entre 21 y 23 grados. Pero si tú sacas esa ave de ese rango de temperatura, los empiezas a estresar. Y si empieza el animal a estar estresado, pues no empieza a producir. En el caso de las aves, empieza a caer lo que viene siendo el pico de producción de huevos. Si es ganado de lechero, exactamente lo mismo, se cae la producción de leche. Entonces, parece que no. Son pequeñas opciones, pero funciona bastante. Y cosa curiosa, aquí no lo he visto, pero en la parte de Jalisco están produciendo hoy en día ganado a base de invernaderos. Un invernadero dice, pues son para plantas. Bueno, lo curioso es el mismo diseño del invernadero, donde tienes el ganado en corrales y tienes los cercos de plástico principalmente para proteger a los animales. Lo curioso es que se mantiene una temperatura constante dentro de la producción. Tienes menos problemas principalmente de salud. Por los lados tiene modo para poder fluir lo que viene siendo el aire. Y les ha funcionado. Entonces, hoy en día es más fácil ver, sobre todo en la zona centro, explotaciones pecuarias con invernaderos. Dices, wow, qué loco, ¿no? O sea, te das cuenta que pequeños cambios tienen mucho en qué denotar en la producción principalmente. Ahorita que mencionas eso, doctor, yo vi en Estados Unidos algo parecido en la universidad, en la Texas A&M, y curiosamente me decían, no, es que van a bañar a las vacas, y les ponían cipermetrina también para evitar mosca, y entonces dije yo, caray. Es que mira, algo tan sencillo como eso, simplemente en la producción, la garrapata, la mosca principalmente te fastidian muchísimo el ganado. Y ese tipo de prácticas que se hacen en los ranchos, principalmente mucha gente no las entiende, dice, no, pues échale ray, no, pues no les puedes echar ray. Aquí tienes que utilizar medicamentos exclusivos para esto. Y lo más importante, buscar que el productor tenga sus animales en el mejor confort, porque de esa manera él va a producir y va a producir con calidad. Entonces, es un tema que va a dar
para mucho. La verdad, esa es una de las cuestiones hoy en día, el bienestar animal. Los europeos van muy avanzados en este tema. Holanda, por decirte un caso, ya después del 2005, ella tiene prohibida la castración en cerdos, principalmente Holanda. Aquí todavía lo seguimos haciendo y muchas veces dices, bueno, pero ¿por qué lo seguimos haciendo? Y una de las cuestiones es principalmente por el olor, principalmente de la testosterona que se transmite en la carne, y para mucha gente es desagradable el olor. Por eso se hace la práctica de la castración. Otros lugares ya tienen que hacer simplemente el uso de anestésicos principalmente para poder hacer esas prácticas. Entonces dices, bueno, pues ¿cómo voy a estar haciendo tanto rollo? Pero la verdad que hoy en día, si nosotros aceptáramos simplemente la producción como viene del campo al rancho, nos evitaríamos bastantes cosas. Y digo y recalco otra vez, los europeos tienen una mente más abierta ahora al cuidado de los animales, donde prefieren ahora invertir o que me salga un poco más, pero con tal que los animales tengan confort. Lo mismo pasa con las gallinas de libre pastoreo hoy en día. Simplemente tenemos las gallinas hoy en día pastando, las tienes en un hábitat principalmente natural, por así decirlo, donde también nos recalca que el costo de la alimentación es un poco más cara, porque el ave la tienes en movimiento constantemente, pero los resultados se siguen viendo. En el caso de cerdos, principalmente de gestación, pues los tienes en una jaula. Está prohibido principalmente en algunos países de Europa ya tener animales enjaulados principalmente para maternidad. Entonces son cosas que están revolucionando, que para muchos países como Centroamérica, pues todavía traemos años atrás todavía, aunque parezca raro, pero vamos caminando. Son, si tú quieres, pequeños pasos, pero la idea es que de aquí a 10 años esta cultura totalmente cambie, pero sobre todo que vamos ligados todos de la mano, la producción de la casa, en este caso, las familias que se encargan sobre todo de producir y de consumir el alimento, y las granjas que son las proveedoras principalmente de alimentos. Si no le apostamos al campo, no va a haber quien nos alimente. Se nos olvida esa parte. Lo mismo estamos viendo con la sequía, con el agua, o sea, todo requiere. Entonces, pues son temas que hay mucho de dónde poder abordar con los temas de bienestar animal. Y, por ejemplo, te comentabas que hay que empezar a permear esto desde niños. Ahorita en la facultad es un hecho que se les enseña a los alumnos esta parte. Sí, mira, algo tan sencillo, y te ha demostrado que muchas de las veces la gente que sufrió violencia principalmente en las casas, lo digo como es, ha habido casos donde los niños que no amarraban, le bañaban a un gato con gasolina, o sea, de ese tipo de barbaridades. Sí, entonces, claro, desafortunadamente se ha visto que ese comportamiento se ha transformado y se ha ido a los cereales principalmente, donde traen ese tipo de problemas. Entonces, hay un video muy interesante que por ahí es la escalera de la violencia, donde el papá pelea con la mamá con la hija con el niño, y el niño ¿con quién se desquita? Pues con el gato, con el perro, con quien puede. Por eso es importante desde un inicio que si nosotros vamos a convivir, si nosotros nos alimentamos de los animales, pues tenemos que tener respeto por los animales principalmente. Al final de cuentas, el ser humano no puede existir si no es a través de los productos derivados de un animal. Sí, claro. La gente me podrá decir, no, sí se puede. Dije, ok, un ejemplo. ¿Qué producto tenemos ahorita que no sea lácteo? Simplemente, si no fuera por las vacas, no comeríamos queso, no comeríamos mantequilla, no habría pan. Si es el caso del huevo, la misma película. Estamos hablando que panadería, o sea, muchos productos derivados son de ahí. Entonces, ¿por qué no apostarle entonces a calidad de productos? Y para que yo tenga un producto de calidad, entra la parte nutricional. Tengo que invertir en calidad de proteína. ¿Para qué? Para que sea proteína de calidad a base de aminoácidos y en este caso me genere masa muscular de calidad. El animal es muy sabio. Yo lo alimento con porquería me va a dar. El problema es que como productor a veces yo produzco algo muy bueno, pero ¿qué sucede? Otro se lo come y yo ando comprando ahí cochinadas de otro lado. Malamente, ¿qué pasa con las manzanas de aquí de la zona? Las de primera, sí, sabrá Dios quién se las coma, y a nosotros nos mandan de otro lado, pero es parte de un vicio que tenemos interno en los ciclos de producción. Pero sí, lo más importante es recalcar, la educación debe de empezar desde el kinder principalmente, haciendo simplemente conciencia con los niños, después serán jóvenes, después serán padres, en este caso padres de familia, y nos hemos dado cuenta inclusive hoy en día cómo esto va permeando con las mascotas. ¿Qué pasa? Todo el mundo tiene una mascota, se la compras al niño para que se haga responsable, ¿y quién termina haciéndolo? El papá. Papás, claro. Esa es una grande realidad. Y muchas veces eligen un animalito demasiado grande porque primero está chiquito, al rato ya está un león y ya no lo quieren y lo quieren tirar. O sea, son cosas que hay que ser conscientes, inclusive con los gatos de la esterilización. O sea, tienen que ser conscientes que una mascota es parte hoy en día, lo ven como si fuera de la familia. Entonces, si es en torno de la familia, pues hay que integrarlo y hay que hacer las prácticas de acuerdo a eso. No puedes tener animales hoy en día, por ejemplo,
en las azoteas porque ya sanciones, son multas. Sí. No puedes tener un animal en la azotea, pues no lo puedes hacer hoy en día. Y de eso, pues estamos plagados hoy en día, si te fijas, es un tema que mientras más le rascas, más sale. Esa es una de las grandes cosas. Y la gente se opone más al cambio cuando quieres regular eso, ¿no? Pero cuando les llega una multa, la gente automáticamente tiene que cambiar de mentalidad. Desafortunadamente, qué malo que así sea. Simplemente, ¿qué pasa en el país vecino? Tú desde que cruzas de la basura al parque y a la bolsa, o sea, pues dices, bueno, pero por allá sí, aquí no, pues es lo mismo que tenemos que hacer. Nos falta mucho, afortunadamente. Yo algo que puedo decir de Chihuahua, que cuando llegué aquí, me impresionó, es un estado limpio. Si te fijas, es una cultura de donde no ves basura en las calles. Yo lo decía en ese entonces de Guadalajara, ahora ya en Guadalajara ha cambiado, pero sí te das cuenta cómo los entornos te ayudan, te educan cuando tú quieres, porque si no, la gente no cambia. El ejemplo arrastra, ¿no? Todo el que, tiempo. caray, pues todo está limpio. ¿Qué falta aquí? Sí. Como que faltaba algo, ¿verdad? Oye, y ahí en la escuela traes algunos proyectos con alumnos de... Mira, en mi persona hasta el día de hoy he sacado a 9 estudiantes de licenciatura como presidente de tesis. Ese semestre me acaban de asignar un estudiante de doctorado. Y lo que hemos estado trabajando principalmente, o lo que vamos a desarrollar, es un tema de desarrollo de aditivos de levadura, líquido de manzana. Ya tenemos 12 años trabajando en esta línea de investigación, donde simplemente he tenido la satisfacción de poder compartir esa tecnología con productores, que ya se está aplicando principalmente en Ciudad Cuauhtémoc, en algunos ranchos de Zacatecas, en Jalisco, donde la verdad, lo que en pocas palabras para que la gente nos pueda entender es, se diseñó el Yakult, por así decirlo, para los animales, donde nosotros tenemos una cantidad impresionante de alrededor de 8 millones de levaduras por mililitro, donde van directamente a trabajar, a generar las condiciones principalmente microbianas, digestivas, crecimiento de bacterias y protozoarios para poder degradar ese alimento. Pero lo más interesante de esto es a bajo costo. Esta iniciativa inició buscando disminuir el uso de antibióticos. ¿Qué quiere decir? Que si yo alimento a un animal de una manera saludable, voy a hacer menos uso de antibióticos. Pero sí, son uno de los temas que hasta ahorita estamos desarrollando y que ojalá haya más tiempo o más adelante otra oportunidad de seguir platicando qué más es lo que tenemos que seguir desarrollando y poner esto en práctica para los demás. Es lo que te iba a comentar. El tiempo en radio ¿Sí? se va rápido y me gustaría invitarte a otra ocasión y seguir con estos temas. Estamos pendientes para una segunda continuidad. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Andrés, y gracias a todos los que nos hicieron favor de escucharnos esta mañana. Un saludo. Bien, agradecemos a todos los que hacen posible este programa, en especial a usted que nos sintoniza, a Manny Mascorro en los controles técnicos. Esto fue Fuerza Potros. Y así concluimos este episodio de Fuerza Potros. Una producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Recuerda, cada elección que hacemos impacta en el equilibrio de nuestro planeta. Nos escuchamos en el próximo episodio con más ciencia en zootecnia y ecología. Sigue en sintonía. Aprender investigando es afirmar sabiendo. Fuerza Potros.